Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Puebla, Sociedad Transparente. En semanas anteriores les hemos proyectado las principales conferencias que se dieron en el Foro Internacional Transparencia, Derechos Humanos y Educación. En esta ocasión continuamos con esta presentación de las participaciones de brillantes expositores en el marco del panel denominado Nuevas obligaciones del Estado como garante de los derechos humanos frente al derecho de acceso a la información pública. Participan en esta mesa y particularmente el día de hoy en el programa, en este caso como moderador el doctor Samuel Rangel, comisionado de la CAIP, además del presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Oscar Guerra Ford, y la representante de la UNESCO para los Derechos Humanos en Costa Rica, Teresita Escoto. Dejo para todos ustedes la posibilidad de seguir de cerca estas exposiciones. Bienvenidos. Aquí. El año pasado, aquí está Miguel Pulido, de acuerdo con las evaluaciones del CIDE, de Fundar, artículo 19, la mejor ley de transparencia, las mejores prácticas de transparencia a nivel nacional por unanimidad fue las de InfoDF, presentado aquí por Oscar Guerra Ford. Oscar, felicidades, bienvenido. Finalmente yo me voy a dedicar a otra, pero a la de ver el de acceso a la información, ¿no? Y creo que el contexto que nos acaba de poner Miguel, pues me permite perfectamente poder hacer esto sin tener que ya dar mayores antecedentes. Coincido perfectamente con lo que se ha dicho. Pero yo la pregunta a la que ya partiría es y esto si es nuevo o no es nuevo en materia de acceso a la información. Pues digamos, en nuestro país, y ahorita lo vamos a ver, podemos hablar que este derecho en términos ya legalizados o como leyes específicas lleva casi un poquito menos de 10 años, y si un tango dice que 20 años es nada, pues 10 años es la mitad de nada, y entonces sí es nuevo, y partiendo de esa definición. Pero creo que lo más importante no es si sea nuevo, malo o viejo, sino lo importante es la otra pregunta, si este derecho está garantizado, digamos, para su ejercicio plenamente en nuestro país. Voy ya específicamente al país, yo también venía un poco con el contexto internacional, etcétera, etcétera, pero bueno, nosotros podríamos decir, y ya también se dijo, no voy a partir, que a partir de 1977, donde se pone en la Constitución, es cierto que es en la reforma política, pero bueno, aunque haya sido una reforma política, bueno, la frase que se pone en la Constitución, aquí la encuentro, es muy clara y creo que abarcaba más que a los partidos políticos. El derecho a la información será garantizado por el Estado, no dice a los partidos políticos, será garantizado. Pero bueno, creo que una definición así de clara, para los que fueran buenos entendedores en el mundo, esto estaría clarísimo y creo que no requeriríamos mucho más. En muchos países del mundo, con una frase así en la Constitución, queda claro, digamos, a lo mejor después se hace alguna norma, reglamento, etcétera, etcétera, que el derecho. Hay muchos países que hoy no tienen leyes de acceso a la información porque no las necesitan, ni órganos garantes porque no las necesitan, porque con una afirmación de este tipo en una carta, digamos, constitucional, queda claro para el que quiere entender y el que quiere cumplir la Constitución, para cualquier interpretación, que esto garantizaría, digamos, la información a todos los ciudadanos, porque ¿a quién se la va a garantizar? No dice, si hubiera dicho a los partidos políticos, bueno, hubiera entendido, creo que al quedar abierta. Pero bueno, ese es, digamos, el antecedente inicial y a partir, digamos, que ya se dieron muchos ejemplos, el caso Burgó, etcétera, etcétera, que esta frase en el texto constitucional no garantizaba el acceso a la información, eso quedaba claro, las preguntas sobre la partida secreta, sobre el sueldo del presidente, sobre la deuda externa, etcétera, etcétera, que, digamos, no fueron resueltas nunca, digamos, por este derecho. Aparte, obviamente, tenía otro problema, pues de que no tenía un procedimiento, mecanismo, plazos, etcétera. Entonces, bueno, también ya preguntas, algún día te responderé. Entonces, bueno, creo que es lo que hace necesario en el país
el que un grupo, principalmente de intelectuales, académicos, bueno, teólogos, pero que son sinónimos, medios de comunicación, etcétera, se reúnan en Oaxaca. Quiero fechar esto. Obviamente no es el único esfuerzo, pero es, digamos, el que se puede decir llama más la atención o el más visible, para proponer, digamos, en una reunión en Oaxaca, que déjenme decirles una anécdota que, digamos, conocí ahora en Oaxaca cuando fue el aniversario, no el 10º, que está ahorita el 10º aniversario, sino que en el Grupo de Oaxaca se reunieron todos esta serie de intelectuales y se llamó Grupo Oaxaca, aunque un oaxaqueño reclamaba en ese aniversario que no hubo ningún oaxaqueño, pero bueno, digamos, ese es otro asunto. Y bueno, hicieron este seminario del derecho a la información y reforma democrática, así se llamó el seminario, donde obviamente hicieron una conclusión de lo que podría ser, digamos, el inicio de una propuesta para elaborar una ley a nivel de acceso a la información. Finalmente esto terminó, no voy a contar toda la historia, en la iniciativa de la ley de acceso a la información, y que el 24-30 de abril fue aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores en nuestro país. 2002, o sea, hace 2002, hace 9 años, digamos, más o menos, digamos, ya pasamos a abril, que, digamos, tenemos ley. Hay que decir también, porque bueno, que las primeras leyes no es la federal, la primera ley es la ley del Estado de Jalisco, y la de Sinaloa, y después por meses, todos estos por meses, todos en el 2002, ¿cómo se llama? Esta ley. Yo aquí una cuestión que yo he también dicho, y tengo, digamos, la documentación para poder sostener un poco ese dicho, es de que es cierto que el Grupo Oaxaca, yo no le quito ningún mérito, al contrario, creo que fue, digamos, el gran impulsor de este asunto, y una serie de organizaciones de la sociedad civil y muchas cuestiones, digamos, que venían viniendo en México, pero quien se tenga la curiosidad de revisar los documentos del Fondo Monetario Internacional, de la OSD, etcétera, etcétera, eran insistentes en este asunto en un país donde obviamente el gasto público pues es, digamos, muy deficiente, por decirlo menos, y donde hay una gran discrecionalidad en el uso de este gasto. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa Sociedad Transparente. Recuerde nuestra página de internet www.caip.org.mx. Usted puede preguntarle al gobierno, tenemos los pasos a seguir a través de esta página electrónica. Y continuemos ahora con la presentación del maestro Óscar Guerra Fort, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, quien habla sobre esta participación que tienen hoy los órganos garantes para construir y fortalecer la vida democrática de México en torno a los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Una de las recomendaciones pues era tratar de, a través de una ley de acceso a la información. Y les digo este ejemplo porque el caso de Sinaloa, aparte del gran trabajo que habrá hecho el doctor Villanueva, pues es un estado subgéneris que solo pasa en este país, que es miembro de la OSD, solito aparte, ¿sí? Paga sus cuotas aparte, el estado de Sinaloa todavía sigue siendo, lo puedo revisar, y esto fue una ocurrencia del compañero Millán, no de mi compañero del InfoDF, sino del gobernador, que es economista, y dijo, bueno, pues es la forma, digamos, de estar en la OCDE. Y la OCDE, una de las recomendaciones iniciales que le hizo el Estado de Sinaloa fue, digamos, esta ley, que ya era una recomendación. Finalmente se juntaron los factores, yo no sé cuál pesaron más, etcétera, digamos, y se dan esta ley. Y a partir de ahí, como efecto dominó o generación espontánea, empiezan a surgir todas las leyes en los estados en materia. Lo que voy a ir a ver, o sea, estoy en esta historia para ver si está garantizando o no el derecho, ¿no? O qué estado de garantía tenemos, ¿no? Yo lo que sí tengo claro desde una vez es que no está garantizado plenamente. Se los digo de una vez la conclusión personal. Pero, digamos, y empiezan a surgir una serie de leyes en todo el país, del 2002, 2003, etcétera, etcétera, hasta las últimas que surgen en el 2006, 2007, y como que era una moda, digamos, aquel estado que no tuviera su ley de acceso a la información, pues estaba fuera de la moda, digamos, y entonces ese tipo de cosas. El problema es que uno puede decir, qué bueno, ya hay leyes, en todos los estados ya hay leyes. El problema es que cuando uno se mete a analizar esa primera generación de leyes, o que sería la primera derivada del acceso a la información, pues es, digamos, muy, muy, muy mala, digamos, empezando por el Distrito Federal, para poner un ejemplo, a las leyes, ¿sí? Si uno hace una revisión así, simplemente de ver los 7 conceptos si están metidos en las leyes, en
En estas que ya se reformaron nos llevamos una gran decepción, porque solo 6 estados cumplen cabalmente, textualmente quiero decirlo, ¿sí? En ese sentido. Hay algunos estados que cumplen y, por ejemplo, su ley es muy mala. Uno dice, bueno, ¿cómo cumplen? Porque tienen todos los 7 principios, pero sus obligaciones de oficio son 10 y una de ellas es no les obligan a publicar la nómina, por ejemplo. Pero cumple, porque el texto constitucional no dice cuáles son las obligaciones de oficio. Hay que buscar otros mecanismos que permitan que ese derecho que es igual, realmente en los hechos sea igual. No podemos tratar igual a desiguales. Hay que ayudar, digamos, a promoverlo. Y aquí un papel, digamos, muy importante para promover el derecho, porque queda claro en el estudio del CIDE, y aquí perdone la frase como economista, que la calidad de la oferta en la información depende de la demanda. A mayor demanda de la sociedad y de esa sociedad informada, etcétera, etcétera, la calidad de la información se tiene que mejorar, digamos, a fortiori, por decirlo, en esos términos. Nos hemos dado cuenta que en aquellos estados donde se contesta mal, las solicitudes de información al mediano tiempo tienden a disminuir. La gente se desespera y dice, ahí muere. Y donde el órgano garante no le resuelve realmente su derecho, como se lo debe resolver, también ahí muere. Y en aquellos estados donde se empieza a contestar un poco mejor, porque ellos mismos han forzado, donde el órgano garante respeta, digamos, el derecho, y si no obliga a la autoridad a entregar la información, y la autoridad, yo sé que se tarda mucho tiempo en entender, pero a veces entienden, pues ya de que me le esté diciendo, pues la voy a entregar, aunque sigue habiendo siempre puntos de disputa y discusión, digamos, pero ya cuando menos alguna que es evidente y obvia se entrega. Entonces, bueno, pues lo que hay que estimular, digamos, es esa demanda, y estimularla en todos los sectores. Por ejemplo, nosotros en el Distrito Federal hacemos la Feria de la Transparencia en el Zócalo, metimos una estación del metro como tal, etcétera, etcétera. Pero el teléfono también para decirle a la gente, ¿usted qué información necesita? Fulano, a buscarla en ese ventana única, y si está, ofrecérsela en ese momento y no mandarla, hagan su solicitud y 10 días, etcétera, etcétera. Está ahí, es corta, te la doy por teléfono, no es corta, ven por ella, yo te la imprimo, ¿sí? Y te la llevas, ¿no? Digamos, tenemos que ir hacia allá, digamos, en esos términos de adelantar, ¿no? Entonces yo creo que hemos avanzado en esta garantía en nuestro país. A veces muchos compañeros de Latinoamérica que van a estar, pues dicen, oye, México es un ejemplo, este tipo de cosas, pero yo creo que a lo mejor sí, en algunas cosas, pero todavía, digamos, hay mucho camino por recorrer. Creo que pasamos esta primera etapa de los 10 años, juntados del Grupo Oaxaca, pero tenemos que pasar a un segundo nivel, a una segunda derivada, en que realmente este derecho humano, que es el derecho al acceso a la información, permita que todo ciudadano, no importando su condición socioeconómica, regional, etcétera, pueda, digamos, utilizar este derecho como un derecho humano que le permita, aunque yo decía aquí que es un círculo vicioso, defender otros derechos. Me queda claro que, digamos, la información o el derecho humano es la información, pero también la información permite, digamos, que en un círculo vicioso poder defender otros derechos. Y yo les digo que en esos tiempos, pues de otro México vamos a estar hablando. Pasemos ahora a escuchar la participación de Teresita Escoto. Ella es representante de la UNESCO en Costa Rica para los derechos humanos, quien tuvo también una participación y fijó su postura en torno a este tema en este proceso de apertura de la información que vive Latinoamérica. Como tales en la Carta de Naciones Unidas, pero sí se hace referencia a la necesidad de promover un nivel de vida adecuado, lo que constituye la esencia de estos mismos derechos. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce a los DESC como una categoría especial y los enumera. El artículo 26 de esta Declaración Universal de Derechos Humanos nos recuerda que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Esto implica principalmente que la educación primaria debe ser prioritaria en lo que se refiere a la asignación de presupuesto. La instrucción elemental debe ser obligatoria, la técnica y la profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Y en segundo lugar, el mismo artículo 26 nos dice que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona humana, así como el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Por su parte, el Pacto o el Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el que se llama PIDESC, adoptado por la Asamblea General en 1966, es el instrumento jurídico internacional más importante dado el respaldo de ratificaciones que ha recibido. Este pacto dedica 2 artículos al derecho a la educación, los artículos 13 y el 14. El artículo 13 es tiene la disposición más extensa del pacto y se refiere al derecho a la educación. Otros instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho a la educación son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay otras más. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha desarrollado el Comentario General número 13 en 1999 para ayudar a los Estados miembros a clarificar exactamente en qué consiste y cuál es el contenido central del derecho a la educación. Este contenido central es la parte fundamental de un derecho, sin el cual el derecho pierde todo su significado esencial. Algunos elementos del contenido central del derecho a la educación son, por ejemplo, que el derecho a tener el acceso a la educación en todos los niveles, que ya lo habíamos hablado, la educación primaria gratuita, la libertad de escoger la educación que uno desee. El derecho a la educación es uno de los más importantes en nuestro punto de vista porque es un derecho que empodera, es decir, da poder a la gente, proporciona poder a la gente para desarrollarse como personas y para poder contribuir al desarrollo de la sociedad. Es un derecho clave, pues puede decirse que desbloquea la capacidad para disfrutar de otros derechos humanos, por ejemplo, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social, el derecho a la información, el derecho a participar en la vida cultural. Es el derecho a la educación lo que da ese empoderamiento para poder disfrutar de los otros derechos. Muchos derechos humanos se vuelven inaccesibles para aquellos que han sido privados del derecho a la educación. ¿Quiénes son los principales actores en el derecho a la educación? Katerina Tomaszewski, que fue la primera relatora especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, nos dice que los principales actores son el gobierno, quien tiene la obligación de asegurar el ejercicio del derecho a la educación, el niño, en inglés ponen the child, yo diría que el niño, la niña, el joven, la joven, quienes son los sujetos privilegiados del derecho a la educación. En tercer lugar, los padres de los niños, quienes son los primeros educadores, y en cuarto, los docentes. El comentario general número 13, que estaba basado en gran medida en el trabajo de la señora Katerina Tomaszewski, aplica un esquema analítico que se había utilizado anteriormente para estudiar, para operacionalizar el derecho a la vivienda. Y nos dice que el derecho a la educación en todas sus formas y en todos sus niveles debe tener 4 características interrelacionadas: la disponibilidad o asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Es el llamado esquema de las 4 A's. La disponibilidad o asequibilidad se refiere a que debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado parte. Entre otras condiciones, debe haber edificios que protejan contra los elementos de la naturaleza, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, materiales de enseñanza, docentes calificados con salarios competitivos, bibliotecas, servicios de información, tecnologías de la información. También debe haber programas de formación de adultos y de alfabetización. La accesibilidad se refiere a que las instituciones y los programas de educación deben ser accesibles a todos sin discriminación alguna. La accesibilidad consta de 3 dimensiones que coinciden parcialmente. En primer lugar, la no discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos. Debemos resaltar que el principio de la no discriminación no está sujeto a la progresividad. Esa debe ser implantado sin importar el tiempo, debe ser inmediato. Está también la accesibilidad material.
La educación debe ser accesible materialmente, ya sea por su localización geográfica, por ejemplo, por medio de escuelas vecinales, o por medio de la tecnología moderna, por ejemplo, mediante acceso a programas de educación a distancia. Está también la accesibilidad económica. La educación debe estar al alcance de todos. Mientras que la enseñanza primaria debe ser gratuita para todos, el Estado debe implantar gradualmente la educación secundaria y la superior. Aquí entra en mucho el tema de las cuotas voluntarias y el tema de los costos de la educación para las familias. La tercera A es la aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos. Ellos deben ser aceptables, deben ser pertinentes, deben ser adecuados culturalmente y de buena calidad para los estudiantes y cuando procede para los padres. La cuarta A es la adaptabilidad. La educación debe tener una flexibilidad para adaptarse a las necesidades de las sociedades y las comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales diversos. Las obligaciones, y esto seguramente que ya han hablado en la mañana, las obligaciones que comporta el asegurar un derecho se refieren a respetar, proteger y hacer efectivo ese derecho. Responsabilidades jurídicas entonces pueden entrañar obligaciones más específicas que tienen que ver con la acción, con la conducta, acción o con resultados esperados. Por ejemplo, cuando la obligación del Estado es respetar la disponibilidad de la educación, esto se demuestra no cerrando escuelas privadas. La obligación de proteger la accesibilidad de la educación se traduce velando porque terceros, incluidos padres y empleadores, no impidan que las niñas, en caso específico las niñas, asistan a la escuela. La obligación de llevar a efecto o de facilitar la aceptabilidad en la educación se refleja adoptando medidas positivas para que la educación sea culturalmente aceptable para las minorías y las poblaciones indígenas y de buena calidad para todos. La obligación de llevar a efecto la adaptabilidad de la educación se refleja formulando planes de estudio y dotándolos de recursos que reflejen las necesidades contemporáneas. Siguiendo el esquema que les comentaba de Katerina Tomaszewski, les voy a hablar un poco más específicamente de cuáles son entonces estas obligaciones en cada una de las dimensiones. En lo que se refiere a la asequibilidad y o la disponibilidad, conlleva dos obligaciones gubernamentales diferentes. Como un derecho civil y político, el derecho a la educación requiere que el Estado permita el establecimiento de escuelas que respeten la libertad de la educación y en la educación. El derecho a la educación como un derecho económico y social requiere que el gobierno asegure una educación gratuita y obligatoria para todos. Como un derecho cultural requiere el respeto a la diversidad. Algunas dimensiones de la asequibilidad o disponibilidad. Los obstáculos financieros, por ejemplo. Es necesario identificar los obstáculos para que todos los niños y niñas puedan asistir a la escuela. La ley no puede obligar ni a los padres ni a los gobiernos a dar una educación si ésta se encuentra más allá de sus medios financieros. Mientras las familias no puedan afrontar los costos de la educación, la obligatoriedad no puede ser exigida. Otra dimensión es asegurar un balance entre derechos y libertades. Por ejemplo, el respeto a la libertad de los padres para educar a los hijos de acuerdo a sus convicciones filosóficas, morales o religiosas. Otro ejemplo se refiere al balance entre la salvaguarda de características particulares de una identidad colectiva y la noción de construcción de la nación, que es un eterno problema en todos los países. Otro ejemplo es el hecho de la existencia paralela de escuelas públicas y privadas que puedan replicar o agravar las desigualdades educacionales, creo que de esto conocemos muy bien, que existen en la sociedad. Estas desigualdades frecuentemente coinciden con fisuras raciales, étnicas, religiosas o lingüísticas. En lo que se refiere al acceso, a la accesibilidad, nos dice que el derecho a la educación debe ser alcanzado de manera progresiva, asegurando una educación gratuita y obligatoria tan pronto como sea posible y facilitando el acceso a una educación posobligatoria según lo permitan las circunstancias.
Existe la obligación de eliminar la exclusión de la educación basada en la discriminación por ninguno de los motivos prohibidos: raza, color, género, lengua, religión, opinión política, origen étnico o social, estatus económico, nacimiento, estatus social, discapacidad. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. La próxima semana continuaremos dentro de este mismo panel que se realizó en el Foro de Transparencia, Derechos Humanos y Educación, la presentación del representante de Fundar y la presentación del representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo esperamos la próxima semana aquí en Canal 26.